21 centavos. Que la realidad de la crisis económica en Puerto Rico. ¿Podrá el país afrontar sus deudas? Aseguran que el incremento en los precios de los productos básicos como las frutas y verduras. El precio del dólar seguirá subiendo. Fiscal más delgada. Ley de endeudamiento. Hay un detalle, el petróleo ha registrado bajas en sus precios. Es la finalización del estímulo económico en Estados Unidos. El pleito durante el mes de octubre. Consideran que el aumento en el crimen va de la mano de la crisis económica. La inflación vuelve a la eurozona. Ante la crisis, El aumento de precios en la alimentación. Venezuela pierde al año 700 No hay recuperación económica, va a haber una contracción. ¿Cómo están? Bienvenidos. Para mí es un privilegio estar acá, ¿no? Compartir este tiempo de enseñanza. De verdad que han sido semanas muy buenas. Hemos estado hablando acerca de al borde del colapso y hemos dicho, ¿por qué esta serie? ¿Por qué nosotros como iglesia tenemos que hablar de estas cosas? Y hemos dicho, no queremos ser profetas del desastre. Tenía cuidado aquí con este cable. No queremos ser profetas del desastre. Es decir, no estamos hablando de esto anhelando o prediciendo que van a pasar cosas peores en nuestra nación. Es más, anhelamos y nuestra oración es para que haya una restauración y podamos tener tiempos mejores. Tampoco se trata de política, no tiene que ver con política, tiene que ver más bien con preparación. Así, le puede decir al que está a su lado, tiene que ver con preparación. Así que he denominado la enseñanza del día de hoy, preparado para estar disponible. Y ya vamos a ver por qué debemos estar preparados para estar disponible. Porque este título. Pero antes de eso quiero hacer un resumen de lo que hemos estado hablando durante estas 4 semanas con el día de hoy. Así que la primera semana José Jiménez nos hablaba acerca de la preparación. Y él nos decía que la preparación te aleja a ti y a tu familia del colapso. A ver, ¿cuántos quieren vivir en colapso? Nadie quiere vivir en colapso. Por eso debemos prepararnos. No solamente nos aleja a nosotros, sino a nuestra familia de ese colapso. Pero además nos convierte en una posibilidad para otro. La preparación también nos convierte en una posibilidad para poder ser ayudas a otro. A ver, ¿cuántos quieren ser de ayuda a otro? Yo quiero ser una posibilidad de ayuda para otro. La segunda semana el pastor José nos hablaba acerca del ahorro y de la vida de José en Egipto y cómo él pudo practicar ese ahorro. Así que traíamos un principio a nuestras vidas y el aplicarlo significaba esto. El principio del ahorro desarrolla una vida de sencillez y una actitud de contentamiento. Al entender el principio del ahorro, nos podemos incorporar una vida de sencillez y contentamiento. La semana pasada yo le hablaba acerca de los activos. ¿Recuerdan la diversificación de esos activos? Que tenía que ver con la diversificación de las inversiones y la diversificación de los ingresos. Y hablábamos de un hombre que fue muy sabio, que estuvo acá después de Jesús, fue el hombre más sabio que estuvo sobre la tierra y era Salomón. Y Salomón, yo les decía, yo no soy un experto en economía, pero sí creo en la totalidad, en la autoridad, y lo creemos como iglesia, es uno de nuestros valores, en la autoridad de la Biblia. Es decir, que lo que está ahí escrito es real, que lo que está ahí escrito es práctico para nuestra vida. Así que Salomón nos daba un consejo y él decía, cuiden sus rebaños, recuerden, cuiden sus rebaños, y tenía que ver con este principio. Revisar mis activos sabiamente los protege de las consecuencias de un evento económico a gran escala. Es decir, que nos llamamos a revisar nuestros activos, es decir, nuestras inversiones y nuestros ingresos, porque estamos protegiéndolos de esa manera. Así protegemos también a nuestra familia. Y hablábamos de Salomón y la sabiduría y me preguntaba también, y quiero compartir con ustedes, ¿habrá alguien en nuestros tiempos también con la autoridad, la sabiduría, la inteligencia
esta que mostraba Salomón y de la cual estábamos estudiando. ¿Será que en estos tiempos habrán personas que nos puedan dar un consejo a ti y a mí? Y vamos a ver tres pequeños consejos de un hombre que tiene más de 40 años viviendo en la misma casa. Un hombre que cuando estaba pequeño tuvo que lustrar zapatos, tuvo que en algún momento vivir en la calle. Este hombre, al día de hoy, según la revista Forbes, es considerado el tercer hombre más rico del mundo. Es decir, que tiene autoridad y tiene la inteligencia como para darnos algún tipo de consejo. Este hombre se llama Warren Buffett. Este hombre es un gran inversor y un gran empresario estadounidense. Inversor quiere decir aquel que está invirtiendo en la bolsa, trabaja en la bolsa, tiene inversiones. Este es un hombre que ha escrito libros, ha escrito innumerables libros y consejos, ha dado conferencias en algunas universidades. Este hombre tiene acciones hoy en día en la Coca-Cola, en Procter & Gamble, en Walmart, que es una de las cadenas de supermercados más grandes de Estados Unidos, es una compañía ferroviaria más grande de Estados Unidos, por decir algunas. Es decir, este hombre tiene autoridad y podemos quizás revisar estos consejos también acerca de estos asuntos que hemos estado revisando durante esta semana. Así que Warren Buffett nos dice lo primero: si compras cosas que no necesitas, pronto tendrás que vender aquellas que sí necesitas. Y cuando el pastor José hablaba del contentamiento, recuerdan, muchas veces compramos cosas y estamos comprando cosas que no necesitamos para saciar quizás o para llenar un vacío que hay en nosotros. Y tiene que ver con ese principio, con esa enseñanza acerca de la sencillez y del ahorro. Otro consejo acerca del ahorro, él nos dice: no ahorres lo que te sobra después de gastar, gástate lo que te sobre después de ahorrar. Dígale al que está a su lado: gástate lo que te sobre después de ahorrar. Dígale ahí. Y parece tan difícil ahorrar el 20%. En estos tiempos, muy difícil ahorrar. Pero debemos ahorrar, y quizás no estamos ahorrando es porque estamos gastando antes de ahorrar. Así que son unos buenos consejos. Otro consejo que nos da este hombre es: nunca dependas de un solo ingreso. Invierte para crear varias fuentes. Y tiene que ver con la diversificación de los ingresos. A ver, ¿cuántos comenzaron esta semana a hacer algo diferente? A matar tigritos. No, a buscar otra fuente de ingreso, porque eso no es matar tigritos. Coloquialmente le decimos así, es buscar otra fuente de ingreso. Y tiene que ver con ese consejo que nos daba Salomón. Y es interesante ver cómo lo que está ahí en la Biblia y fue escrito hace tantos años, hoy en día hombres como Warren Buffett lo pone en práctica. Así que tú y yo también podemos ponerlo en práctica. Quizás no nos convertiremos en el tercero más rico de este planeta, pero disfrutaremos de las bendiciones de nuestro buen Dios. Estoy seguro de eso. Así que hoy vamos a hablar acerca de la liquidez. Hemos hablado acerca de la sencillez y el ahorro, los activos diversificados, la liquidez. Vamos a hablar el día de hoy y la semana que viene acerca de la verdad. ¿Y por qué hablar de liquidez? Parecen igual términos económicos. Cuando escuchas liquidez, quizás piensas en macroeconomía o en economía o en una clase de economía. Pero vamos a hablar de liquidez porque la liquidez es el atributo fundamental en nuestra preparación. Lo repito nuevamente, la liquidez es el atributo fundamental de nuestra preparación. Es decir, que todo lo que estamos haciendo tiene o no serviría de mucho si no entendemos lo que la liquidez significa. Y es que muchas veces nuestras vidas están atascadas porque la hemos invertido y hemos invertido nuestros bienes y eso no nos ha producido liquidez. A ver, ¿cuántos acá pueden reconocer que han fallado o han perdido un negocio porque no tienen liquidez?
Varios de nosotros. Porque a veces inclusive hemos estado tan aferrados a algo, que inclusive sabemos que tenemos que salir de eso, pero no podemos, porque nuestra vida no está pensada y no nos han enseñado a pensar en liquidez. Así que podemos ver también un término, digamos, a nivel de economía de lo que tiene que ver con la liquidez. Y en la terminología del mercado moderno, la liquidez es la habilidad de convertir fácilmente un activo en efectivo. Es la habilidad de convertir fácilmente, tiene que ser fácil, un activo en efectivo. Ese es un concepto que tú puedes encontrar. Hay otros conceptos de liquidez, la capacidad que tiene una empresa de pagar sus responsabilidades, o la liquidez que tiene una familia de sostener y pagar sus compromisos. Pero en términos del mercado moderno significa esto, convertir fácilmente un activo en efectivo. Así que pensemos, cuando pensamos en nuestros activos, ¿cómo lo estamos invirtiendo? Hemos aprendido por años a inversiones en largo plazo, inversiones seguras, pero que muchas veces no nos permiten tener liquidez en un momento. Imagínate, tú inviertes o una persona invierte en una colección de monedas antiguas. Quizás eso tenga mucho valor. Ahora, ¿podrá obtener efectivo rápidamente por eso? ¿Será fácil venderlo? ¿Sí o no? No, no es fácil venderlo. Así que nosotros tenemos que pensar en ese tipo de liquidez. Pero no solamente ese tipo de liquidez de la cual yo voy a hablar el día de hoy. Porque la liquidez también tiene que ver con la comerciabilidad. Y esto significa que hay alguien en el mercado que está dispuesto a comprar lo que tú tienes. Así que nuestros activos se mueven, pero no solamente nuestros activos se mueven. En términos bíblicos, la liquidez tiene que ver con movilidad. Así que voy a hablar de una historia de un hombre, y me encanta esta historia, me identifico mucho con ella, el cual Dios le habló un día y le dijo que se cambiara de nombre. Y me recuerda porque Dios le habló un día a mi papá. Ustedes saben que la familia tiene muchas maneras de elegir los nombres. Hay una manera que es una manera antigua, pero aún todavía se usa, que es agarrar el calendario y ver qué día es y colocamos ese nombre. ¿Han visto personas que se llaman Valentín o Valentina porque nacieron el 14 de febrero? O Altagracia. ¿Conoce usted personas así? ¿En su familia se hizo? Pero hay otra manera de colocar los nombres en la familia, y es colocar los nombres de generación en generación. Así que mi papá se llama Rafael. Cuando nace mi hermano mayor, el varón, le colocaron Rafael Tomás, porque mi papá se llama Rafael y mi abuelo, es decir, el papá de mi papá, se llama Tomás Antonio. Así que mi hermano se llama Rafael Tomás. Luego mi mamá queda embarazada de mí, así que viene este niño y mi mamá también quiere entrar en este juego. Así que ella dice, vamos a colocarle Herodías, como se llama mi papá. Así que mi papá tenía un tío que quería mucho y ese tío se llamaba Abraham. Yo no lo conocí, él murió muy joven. Así que mi papá dijo, no le vamos a colocar Herodías, vamos a colocarle Abraham. Dios no le habló a mi papá, pero lo iluminó. Así que de este hombre que vamos a hablar, tiene que, y es Abraham obviamente, pero vamos a hablar de la historia antes de cambiar el nombre. Dios un día se le aparece a Abraham y le dice, ya no te llamarás más Abraham, sino que te llamarás Abraham y serás padre de multitudes. Y tu esposa ya no se llamará Sarai, sino que se llamará Sara. Ustedes conocen parte de esa historia y nos vamos a estar moviendo un poco en esta historia porque yo la he denominado la liquidez de Abraham. Sí, antes de que su nombre fuera cambiado. Así que Abraham, hijo de Taret, era de Ur de los Caldeos y se casó con Sarai. Así que Abraham un día, o su papá más bien, sale de allá de Ur de los Caldeos. En
camino hacia Canaán. Pero su papá muere, es decir, él nunca llega a Canaán. Taré muere, así que queda Abraham, queda con su esposa Sarai, su sobrino Lot, que era hijo de su hermano Harán. Y Dios un día le habla. Dios un día se le aparece y le dice, el Señor le habló, o el Señor le habla, le había dicho, el Señor le había dicho a Abraham, deja tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Dios le había hecho un llamado a Abraham. Él le dijo, deja esa tierra ahí donde tú estabas, esa tierra donde tú naciste, y ve a un lugar que yo te mostraré. Y le sigue diciendo ahí en el versículo 2 del capítulo 12 del Génesis, le dice, haré de ti una gran nación y te bendeciré. Es una gran promesa. Y le dice, y te haré famoso y serás una bendición para otros. Se trata de que nosotros nos preparemos no solamente para recibir la bendición de Dios, sino para ser una posibilidad para otro. Se trata no de colocar una mente de supervivencia, sino una mente para poder ser una posibilidad de bendición a otros. Yo honestamente quiero convertirme, quiero recibir las bendiciones de Dios, pero quiero dar de todo lo que he recibido. ¿Cuántos están dispuestos a dar de todo lo que han recibido de parte de Dios? Y de esto se trata. Para eso llamó Dios a Abraham. Y Abraham se fue, así que salió a Canaán, a donde Dios le llamó. Y Abraham comenzó ese viaje. Y cuando tú lees la historia, y cuando tú lees ahí en el Génesis, cómo Abraham vivía, Abraham llegó a un lugar, camino a la tierra de Canaán, llegó a un lugar y levantó un altar de adoración y ahí adoró a Dios. Pero luego se mudó y siguió caminando hacia otro lugar y levantó otro altar. Y por eso muchos dicen que Abraham era peregrino. Peregrino tiene que ver también con aquellas personas que van a lugares religiosos a adorar. Si usted busca la definición de peregrino. Así que Abraham levantó otro lugar. Y no solo eso, luego Abraham baja más hacia el sur, hacia las montañas. Y Abraham levanta otro lugar y adora al Señor en ese lugar. Levanta un altar de agradecimiento. Luego dice que baja más hacia el sur. Es decir, va más hacia el sur y levanta un altar. Entonces ves cómo Abraham vivía en liquidez. Tenía la capacidad para moverse. Y esa liquidez le permitió a Abraham moverse en tiempos difíciles también. ¿Y cómo lo sé? Veamos más adelante. En el versículo 10 del capítulo 12 dice, en aquel tiempo un hambre terrible azotó la tierra de Canaán. Dios le había prometido que lo iba a bendecir, pero ocurrió algo inesperado. Cambiaron las circunstancias económicas de Canaán. Un hambre terrible. Un evento inesperado que no estaba al control de la vida de Abraham. Y para eso debemos vivir preparándonos, porque tú y yo no sabemos cuándo llegarán circunstancias difíciles a nuestras vidas. No tenemos el poder, pero sí tenemos la capacidad de prepararnos, y por eso estamos viendo todos estos temas. Así que dice, en aquel tiempo un hambre terrible azotó la tierra de Canaán y obligó a Abraham ¿a qué? A descender a Egipto. ¿Qué hizo Abraham cuando descendió? Se siguió moviendo, se movilizó. Él ya había vivido en liquidez. Él entendía lo que era poder moverse de un lugar a otro. Y él dice, descendió a Egipto, donde vivió como extranjero. Y vamos a ver algunas consideraciones por las cuales quizás alguna persona, quizás tú y yo, nos podemos mover. Y quizás con algunas te identifiques. Pero yo no quiero que veamos esa consideración sin que antes podamos entender lo que la liquidez significa en términos bíblicos. Y eso es lo que yo quiero que tú te lleves y sepas el día de hoy. Que la liquidez es estar disponible y con movilidad para responder
al llamado de Dios. La liquidez es estar disponible y con movilidad para responder, es decir, tener la habilidad de responder al llamado de Dios. Eso hizo Abraham. ¿Quién llamó a Abraham? Lo llamó Dios. Le dijo, vete de ese lugar, y comenzó a vivir en liquidez. Tenía la habilidad para estar disponible y con movilidad para responder al llamado de Dios. ¿Será que tú y yo tenemos esa habilidad? Entendiendo que la liquidez tiene que ver también con activos, pero en términos bíblicos tiene que ver con estar disponible y en movimiento para responder a un llamado de Dios. ¿Cuál es el llamado de Dios para tu vida? Quizás hoy tú vienes por primera vez y no entiendes mucho esto del llamado de Dios. Ya vamos a descubrirlo, ya vamos a ver. Así que vamos a ver estas consideraciones. Dice, falta de empleo y trabajo en su localidad. Quizás esto lo pueden considerar muchas personas para moverse de un lugar. Esta mañana, luego del segundo servicio, me llegó un joven y me decía, ¿sabes qué? No tengo aquí oportunidades de empleo. Necesito moverme a Caracas. Necesito valor, necesito liquidez para moverme a Caracas. Porque aquí no consigo empleo. Esto puede ser una de las causas por la cual alguien se vaya a mover. Lo otro tiene que ver con aumento del crimen, con la criminalidad, con la inseguridad. Mira, y esto quizás se parece mucho a lo que algunos de nosotros estamos viviendo. Pero mi mensaje de hoy, y no es mi intención llamarlos a ustedes a que se vayan del país, no es mi intención. Pero sí es nuestra responsabilidad como iglesia enseñar para estar preparado y convertirse en bendición para otro. Así que quizás te puedas identificar, quizás estas circunstancias puedan parecer a algunas cosas que tú y yo estamos viviendo, pero estas circunstancias te pueden llegar en cualquier momento y en cualquier lugar, tú no lo sabes. Otra cosa que puedes considerar es el llamado de Dios para un nuevo proyecto, quizás para una plantación, quizás para plantar en otro lugar, en otra ciudad. Hay algunas personas, si tú eres de iglesia, que reciben un llamado a ir a otro lugar. Otra cosa es la habilidad de sostener a su familia en tiempos de crisis. Quizás eso sea algo que mueva a alguien a buscar otro lugar, otra ciudad, otro país, yo no lo sé, o moverse o tener movilidad. Necesidad de estar más cerca de una comunidad de creyentes. Tú y yo tenemos esa necesidad. Tú y yo necesitamos estar conectados con otro. La iglesia es este grupo de personas y en otros lugares conectados, porque juntos crecemos mejor. Dígale que está a su lado, juntos crecemos mejor. Así que, mira, hay personas dentro de esta familia iglesia que se han ido a otra ciudad, inclusive a otro país, y han tenido que regresar porque no han conseguido una comunidad donde conectarse, porque es una necesidad que tú y yo tenemos. Persecución, quizás una persecución política, quizás algún tipo de persecución puede llevar a alguien también a moverse de un lugar a otro. Por ejemplo, cambios en la salud. Mira, nadie puede predecir una enfermedad que complique y quizás eso pueda motivar a alguien a moverse de un lugar. Necesidad de abaratar el costo de la vida puede ser otra de las consideraciones que alguien puede tener para moverse. Deseos de un cambio de estilo de vida. Y no tiene nada que ver con ser rico o con querer ser más rico. Simplemente un cambio de vida, un estilo de vida. Mira, hace como 30 años aproximadamente, por allá en el año 90, 30 y pico de años, un tío se movió de la ciudad de Caracas acá a Barquisimeto. Él tenía muchos años viviendo allá, pero él quería cambiar su estilo de vida. Caracas era una ciudad muy rápida para él. Así que finalmente él tuvo la habilidad, tuvo la liquidez para desplazarse hacia Barquisimeto. Y aquí finalmente murió, pero cambió su estilo de vida.
fue una causa por la cual él eligió moverse de un lugar. Otro es deseo de estar en mayor contacto con la naturaleza, agua fresca, sol radiante, la montaña. Quizás hay personas aquí que ya tienen una necesidad de irse a una granjita, de irse a un pueblito. Eso puede ser un motivo para movilizarte. La pregunta es, ¿tienes la liquidez para hacerlo? ¿Estás preparado con este tipo de mentalidad? Lo otro, una mudanza a un país extranjero por un trabajo en empresa o en iglesia. Mira, quizás algunos de los que están acá, quizás conocen, y si no fueron ustedes mismos, perdieron oportunidades en otros lugares de empleo porque no tenían la liquidez para movilizarse. Y esta puede ser una de las cosas, una de las consecuencias o las causas por la cual alguien se puede movilizar. Y es que Abraham, volviendo a la historia de Abraham, también vivió muchas de estas. Abraham tuvo la habilidad, tuvo la liquidez. Él vivía de esa manera. Él entendía que no era de un lugar ahí, él no estaba atado a un lugar. Y él vivía de esta manera. Así que, recuerdan, Abraham descendió a Egipto. Así que cuando iba llegando a Egipto, Abraham le dice a Sarai, mira, tú eres muy hermosa. Así que si saben que yo soy tu esposo, me van a linchar para quedarse contigo. Y Abraham tenía razón. Así que le dice a Sarai, mira, di que tú eres mi hermana para que no suceda eso. Así que Sarai aceptó, así lo hicieron. Abraham llegó a Egipto, muchas personas le hablaron al faraón acerca de lo hermosa que era Sarai. Y así que el faraón se sorprendió con esa hermosura y tuvo favor sobre Abraham. Así que le entregó y le dio ofrendas a Abraham también. Pero ¿saben qué sucedió? Dios mandó plagas sobre el faraón y la gente que vivía ahí en su palacio. Así que el faraón empezó a indagar y descubrió que Abraham le mintió. Así que cambiaron las circunstancias. Ya Abraham no gozaba con el favor del faraón. Y ahí en el capítulo 12, en el versículo 20 del Génesis dice, entonces el faraón ordenó a algunos de sus hombres que lo escoltaran y expulsó a Abraham de su territorio junto con su esposa y todas sus pertenencias. Abraham comenzó a sufrir persecución. Y veamos qué hizo Abraham. Entonces Abraham salió de Egipto junto con su esposa, con Lot y con todo lo que poseía, y viajó hacia el norte. ¿Qué hizo Abraham? Salió. Y cuando tú sales, ¿qué haces? Te mueves, te moviliza. Abraham, su liquidez y pensar de esa manera le permitía movilizarse, y no solamente él, sino que también todas sus posesiones. Así que de la liquidez que hoy estamos hablando es que tú tengas la habilidad de poder movilizarte. Recuerden, la liquidez es estar disponible y con movilidad para obedecer el llamado de Dios o para atender el llamado de Dios. ¿Cuál es el llamado de Dios para tu vida? ¿Qué circunstancias estás viviendo ahora que te están llevando quizás a tomar decisiones de este tipo? Pero Abraham sale y finalmente él se convirtió en bendición para otro, porque Abraham, luego que sale de Egipto, le va muy bien, pero no solamente le va bien a él, le va bien a Lot y a todos los que trabajaban con ellos. Así que si tú lees, ya ellos habían tenido mucho ganado, estaban creciendo, pero el lugar donde compartían ese ganado, la comida, había quedado muy pequeño. Así que empezó disputa y empezaron las peleas entre los que trabajaban con Abraham y los que trabajaban con Lot. Así que las circunstancias cambiaron. La paz familiar se quebró. Pero veamos qué hizo Abraham en este tiempo. Finalmente, Abraham le dijo a Lot, no permitamos que este conflicto se interponga entre nosotros o entre los que cuidan nuestros animales. Después de todo, somos parientes cercanos. Y le siguió diciendo, toda la región está a tu disposición. Escoge la parte de la tierra que prefieras y nos separaremos. Si tú quieres la tierra a la izquierda, entonces
yo tomaré la tierra de la derecha. Abraham le dijo a Lot, escoge. Y me voy a detener un momento aquí en Lot y voy a dejar a Abraham a un lado. Porque Lot también nos da una lección en esta historia. Lot también salió de Ur de los Caldeos. Lot también tenía movilidad. Lot había visto a su tío hacer todo este tipo de cosas y pensar de esta manera. Lot temía a Dios también. ¿Ha pensado en eso? Pero ante esa decisión, ante la decisión, o te vas a este lugar, o te vas a este lugar, Lot miró el Jordán. ¿Y qué vio en el Jordán Lot? Lomito, mano. Ahí vio el lomito, pues ahí había tierra fértil, pastos verdes. Y Lot pensó en que él estaba yendo bien y que ese era el mejor lugar para él ir. Pero Lot cometió un error. Lot se instaló cerca de Sodoma. Y muchos de ustedes saben la historia y cómo terminó la historia. Lot no tomó la decisión más sabia. Lot no estuvo dispuesto y moviéndose a un llamado de Dios. Estuvo dispuesto y moviéndose a un llamado de su corazón. Quizás al tener más, al querer más. Él pensaba que era el mejor lugar, pero su familia sufrió las consecuencias. Su esposa finalmente muere. Y Lot sufrió y sus hijas sufrieron por estar ahí, porque finalmente esa sociedad se convirtió en influencia para él. Así que quizás tú hayas tomado decisiones en el pasado y quizás estás recordando ahí, wow, yo tomé esa decisión y creía que era la mejor decisión y sabes que no fue así. Pero hoy muchos de los que están acá están a punto de tomar decisiones y mi oración es que Dios te guíe a tomar las mejores decisiones y que tú puedas seguir el llamado de Dios para tu vida. Así que volvamos a la historia de Abraham. Así que Lot se va a ese lugar y cambian las circunstancias nuevamente. Abraham se va a otro lugar, pero a donde estaba Lot se arma la zampablera, como decimos en criollo. Se arma una guerra. Varios reyes se sublevaron, hicieron una guerra contra el rey que dominaba toda la área. Así que llegó el crimen organizado a Sodoma. Sodoma la saquearon, es decir, había saqueo también antes. Y no solamente eso, a Lot lo secuestraron. El hampa, mano, el hampa. Y no solamente que lo secuestraron, le robaron sus pertenencias. Ahora, ¿cómo respondió Abraham ante el crimen? ¿Qué hizo Abraham? Abraham estaba en otro lugar, estaba en otra tierra, pero veamos, más adelante, ahí en el capítulo 14, en el versículo 14, cuando Abraham se enteró de que su sobrino Lot había sido capturado, ¿qué hizo? Abraham vivía en liquidez, tenía esa capacidad y esa habilidad, él lo entendía. No solamente se movilizó él, sino que movilizó a 318 hombres adiestrados que habían nacido en su casa. Abraham no lo fue a buscar y se quita. Él tenía la habilidad, porque él vivía en liquidez, de poder movilizar no solamente a él, sino a 318 hombres también. Y luego dijo, entonces persiguió al ejército, es decir, fue tras ellos. Abraham tenía esa habilidad porque él vivía en liquidez. Tú y yo tendremos esa habilidad del día de hoy. ¿Tenemos esa capacidad? Yo no lo sé. Y luego sigues viendo la historia de Abraham, y Abraham, cada vez que Dios le aparecía, él le hacía una promesa. No solamente le prometió que lo iba a bendecir ahí en Canaán, sino que un día le dijo, párate, mira las estrellas, mira el firmamento, y así de numerosa será tu descendencia. Pero había un problema. Abraham no tenía hijo. Era un gran problema. Así que Abraham tomó una decisión un poco arriesgada y tuvo relaciones con la sierva de su esposa. Así que tuvo un hijo, Ismael. Esa no fue una decisión sabia de Abraham. Pero ¿sabes qué? Dios aún cumplió su promesa.
Y Dios aún fue fiel con Abraham. Y eso me da esperanza a mí, porque aún en medio de mis imperfecciones, aún en medio de mis errores y de mis decisiones no sabias, yo sé que Dios siempre va a ser fiel conmigo. Y Dios también puede ser fiel contigo también. Pero Abraham finalmente recibió la promesa, recibió a ese hijo, recibió a Isaac. ¡Ey! Era el hijo por donde iba a venir esa descendencia que iba a ser tan numerosa como las estrellas del cielo. Imagínate cuando Abraham recibió esa promesa, ese era el niño mimado, el niño toñeco. Isaac era la promesa de Dios para Abraham. Abraham confiaba, aunque cometió errores, confiaba en la promesa porque Dios le dijo, no es a través de Ismael, es a través de un hijo y lo vas a llamar Isaac. Y lo tuvo y lo llamó Isaac. ¿Y Sara tenía cuántos años por allá? Como 90 años tenía Sara. Fue Dios cumpliendo su promesa. Pero Dios un día le dijo a Abraham, entrégame a tu hijo. Piensa por un momento. ¿Qué es lo más apreciado que tú tienes? ¿Qué es lo más preciado, lo más precioso? Lo que tú valoras más. Piensa por un momento en esto. ¿Estarías tú dispuesto en obediencia a Dios a entregárselo a Él si Él te lo pide? Porque eso era lo que Dios le estaba pidiendo a Abraham. Las circunstancias también cambiaron en ese tiempo. Y Dios le dijo, entrégame a tu hijo en sacrificio. Así que Abraham, supongo que con angustia, pero confiando, fue y dijo, vamos a entregarlo. Y así que caminó junto a Isaac, iban allá al monte donde iban a ofrecer ese sacrificio. Y Isaac era un muchacho, él no entendía esto. Él decía, llevamos leña, pero no llevamos el sacrificio, el cordero. Y Abraham le decía, tranquilo, llegará tu hora. No le dijo eso, pero sí, él estaba preguntando por esto. Así que veamos qué sucede luego, ahí en el capítulo 22 del 8 al 9. Cuando llegaron al lugar indicado por Dios, Abraham construyó un altar y colocó la leña encima. Abraham preparó todo. Luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar, encima de la leña. Y Abraham tomó el cuchillo para matar a su hijo en sacrificio. Abraham ya estaba a punto. Abraham iba a matar, ya tenía el cuchillo en mano. Así que el ángel del Señor, es decir, Dios mismo, le da una voz y le dice, no pongas tu mano sobre el muchacho, dijo el ángel. No le hagas ningún daño, porque ahora sé que de verdad temes a Dios. Y esto se llama fe. Abraham tenía fe en que Dios iba a proveer algo diferente. Él no dudó y Dios se dio cuenta de eso y le dijo, ahora sé que de verdad teme, no me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo. Y más adelante el Señor le dice a Abraham, porque me has obedecido, te bendeciré, así que te multiplicaré y multiplicaré tu descendencia y a través de ella serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Y sabes qué, tú y yo somos parte de esa promesa, porque un día esa descendencia llegó hasta Jesús y Jesús fue al Calvario, fue a la cruz del Calvario, murió, resucitó y dio tu vida para que tú y yo podamos ser llamados hijos de Dios. Así que yo puedo creer en esa promesa y puedo ver que por la obediencia de un hombre, tú y yo podemos hoy tener el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Yo quiero obedecer, quiero vivir en esa obediencia, quiero vivir para ser una posibilidad para otro. Es mi anhelo y por eso nos preparamos. No nos estamos preparando, iglesia, no estamos hablando de estas cosas para tener una mentalidad de superviviente. Todo para mí, vamos a escondernos en un búnker porque estamos al borde del colapso. No, es prepararte para que tú y tu familia estén lejos del colapso y tú puedas convertirte en una posibilidad para otro. Pero no todo el tiempo ha sido así. Yo en el 2014 recibí un llamado a esta familia iglesia. Ya pertenecía a ella, pero recibí un llamado a estar en el staff, a estar a tiempo completo trabajando en esta familia iglesia. Y eso fue por ahí en el mes de mayo aproximadamente. Pero ¿saben qué? Yo no tenía liquidez. Y ¿saben qué? Yo estaba aferrado a mi seguridad. Estaba aferrado a algo. Y tuve que pedir un tiempo. Y ese tiempo fue aproximadamente de 6 meses para poder construir liquidez y soltar eso a lo que yo estaba aferrado.
No fue un proceso tan rápido. No fue inmediato que yo pude ver y pude obedecer. Pero hay algo más. Es que ese llamado yo no lo recibí en el 2014. Ese llamado yo lo recibí en el 2010. Pero yo no me preparé. Porque yo no sabía que la liquidez es estar disponible y con movilidad para responder al llamado de Dios. ¿Cuál es el llamado de Dios para tu vida? ¿Cuál es la oportunidad que se está abriendo? ¿Cuál es la circunstancia que te está haciendo tomar una decisión? ¿Se parece a tu diseño? Quizás hoy me diga, pero es que a mí me está llamando una empresa. Puede que te esté llamando una empresa, pero está Dios permitiendo que te muevas a ir a un llamado de Dios. Tú en ese negocio, en esa empresa, a ese país donde vas a convertirte en una posibilidad y en una bendición para los tuyos y para otros. ¿Cuál es el llamado de Dios para tu vida? Porque la liquidez es estar disponible y con movilidad para responder al llamado de Dios. Yo quiero que te coloques en pie y que pienses, ¿cuál es el llamado que Dios me está haciendo? Esta decisión que está ahí, la cual está haciéndome ruido. Quizás hoy tú vengas y has venido unas cuantas veces, unas pocas veces, y es que Dios te está llamando, Dios te está hablando, pero estás aferrado a una creencia, a un vicio, a una relación, y te es tan difícil soltarlo y no te haces estar disponible para lo que Dios quiere hacer en tu vida. ¿Cuál es el llamado de Dios para tu vida? Y quiero que hoy y que en esta semana tú te hagas esta pregunta. ¿Estoy preparado para estar disponible y tener movilidad? Que como familia se hagan esta pregunta. ¿Estamos preparados para estar disponible y tener movilidad? Yo no sé a qué te ha llamado Dios, pero Él sí quiere y sí anhela que tú te prepares y que quizás tú cambies la manera de cómo estás viendo las cosas, que tú evalúes cómo está tu vida, cómo está tu liquidez, cómo está tu capacidad para moverte. Así que yo quiero orar por ustedes y quiero que cierres los ojos. Y si tú vienes por primera vez hoy, puedes ponerte cómodo, si quieres cerrar tus ojos, siéntete cómodo. Quiero que te imagines cómo sería ese futuro si tú tienes la liquidez para moverte. ¿Cómo sería esa toma de decisión que tú hoy estás tomando o quizás estás pronto a tomar si tienes la liquidez para estar disponible y tener movilidad a ese llamado que Dios está haciendo? ¿Cómo sería ese lugar, ese trabajo, ese lugar a donde tú vas si tú hoy estás preparado con este tipo de liquidez? Así que vamos a pedirle a Dios que nos permita ver eso que hoy no estamos viendo y nos permita hacer los cambios necesarios en nuestras vidas. Querido Dios, gracias porque tu palabra es viva y es eficaz. Gracias porque tú hoy has hablado a nuestras vidas. Señor, queremos entregarte nuestras vidas, Señor. Entender que tú nos estás llamando a prepararnos para convertirnos en una posibilidad y una bendición para otros. Señor, hoy también queremos ver y vivir como este hombre, como Abraham, no aferrado a las cosas, Señor, entendiendo que debía estar disponible y con ese movimiento para atender a tu llamado. Yo te pido, Dios, que tú a cada hombre y a cada mujer, Señor, tú le permitas tomar decisiones sabias. Señor, que ante las 2, 3, 4 posibilidades que tengan, puedan ser decisiones sabias y que puedan bendecirles a ellos y bendecir a otros. Dios, yo te coloco la vida de cada familia que está acá, que tú le des sabiduría para guiarlos a donde tú le estás llamando. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios les bendiga, iglesia. No dejen de venir la próxima semana, porque sin verdad nada de esto va a funcionar.